y la interpretación con arreglo a la Constitución. Y con esto hago un paréntesis que ya entro en el tema del día. A mí me ha dejado perplejo el hecho de que el Tribunal Constitucional, incluso la mayoría, haya dicho que el preámbulo no tiene fuerza normativa. Bueno, no tiene fuerza normativa en el sentido de que no tiene una estructura de norma, pero tiene una fuerza normativa interpretativa, que es elemental y que daría vergüenza explicarlo en una facultad de Derecho. Dicho de otra forma o más claro, si en una ley de arrendamientos urbanos el legislador en el preámbulo dice que esta ley pretende favorecer los derechos de los arrendatarios, incuestionablemente no es un artículo de la ley, pero nos está diciendo a los jueces que al aplicarla tenemos que favorecer los derechos de los arrendatarios. Si no, no lo diría en el preámbulo. Por tanto, el preámbulo tiene fuerza y significación interpretativa que después los jueces tenemos que respetar. Pedíamos un poder judicial como poder del Estado sin perjuicio de las peculiaridades autonómicas. Esto lo decíamos en enero de 1977. Pedíamos el jurado, que ya había sido instaurado en la época liberal. El jurado llevaba en España, me hace mucha gracia a mí cuando se estableció la discusión sobre el jurado, que decían que no teníamos experiencia juradista. Bueno, teníamos pues ni más ni menos que 36 años seguidos de jurado, desde finales del 19 hasta 1923, que lo derogó Primo de Rivera, 36 años, y además teníamos una experiencia añadida, que nos habíamos atiborrado de telefilms norteamericanos y todos conocíamos perfectamente cómo funcionaba y qué significaba el jurado. Queríamos el mantenimiento de la acción popular, hoy tan insidiosamente manejado por algunos, pero dentro de los males es preferible mantener la acción popular y tratar de encauzarla. El Poder Judicial tendría la iniciativa, todavía desde el año 78 no se ha tomado ninguna iniciativa por parte del Poder Judicial, de adaptar el ordenamiento jurídico a la realidad social. Pero es que esto nos lo pide la ley también. Y tenemos un mecanismo que es dirigirnos al Gobierno para decirle, mire usted, esta ley no se adapta o no responde a la realidad constitucional o a la realidad social. No se ha utilizado nunca. Pedíamos un gobierno del Poder Judicial. Solo hay dos modelos de organización y de gobierno del Poder Judicial. O lo gobierna el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, o lo gobierna un organismo que se puede llamar Consejo de la Magistratura, Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Puede tener muchas denominaciones, pero es un órgano autónomo, un órgano que teóricamente no debería tener ninguna vinculación ni dependencia política y que tendría la misión no solamente de gobernar administrativamente al Poder Judicial, sino de velar por su independencia y para que pueda ser un garante de la legalidad. Pedíamos que se creara una policía judicial. La Constitución lo recoge, pero no se ha creado la policía judicial todavía. Y aquí, en fin, yo mismo he llegado a la conclusión de que quizá exageramos en cuanto a la petición última que voy a leerles. Los miembros del Poder Judicial podrán asociarse y sindicarse libremente, pertenecer a partidos políticos y ejercitar el derecho de huelga. La Constitución no lo aceptó, aceptó lo del asociacionismo judicial y nos prohibió pertenecer a partidos políticos. Pero, claro, esto era una consecuencia no innovadora nuestra, sino era una consecuencia de que en esas épocas de clandestinidad teníamos contactos muy directos y muy frecuentes con los italianos, con Magistratura Democrática Italiana y el Sindicato de Magistrados
franceses, y los dos tenían este modelo, y además los jueces italianos hoy día pueden pertenecer a partidos políticos, pueden presentarse a las elecciones y, si no salen elegidos, vuelven a la carrera judicial. Yo, sinceramente, pienso que esto no es bueno y la realidad nos lo ha demostrado. Por tanto, en este momento, después de reflexionarlo, pues no suscribiría esa proclamación. Uno de los males que ustedes quizá no observan, sino cuando se producen resoluciones llamativas, es el sistema de selección de jueces. Tenemos un sistema de selección de jueces verdaderamente esperpéntico. Decía Ramón Gómez de la Serna, hace ya mucho tiempo, que en España había dos fiestas nacionales, que eran los toros y las oposiciones. Lo de los toros está en decadencia y se caerá por sí solo, lo mismo que se caen los toros. Y lo de las oposiciones sigue, aunque hay que reconocer que se intenta modificar. ¿Ustedes le entregarían, se montarían alegremente en un avión si supiesen que el piloto le acababan de dar el título porque se sabía de memoria la latitud y longitud de los 1000 aeropuertos de Europa, la temperatura ambiente y el grado de presión que existe en cada capa de la atmósfera? Yo, desde luego, no me montaría en ese avión. A mí me tendría que demostrar que tenía horas de vuelo. Y son las horas de vuelo los únicos que forman a un juez. Y así se hace en todos los países de eso que se llama nuestro entorno. Uno que viaja y habla con un juez inglés y le dice que un chico o una chica que decide sacrificar 3 o 4 años de su vida, encerrarse en su habitación, memorizar una serie de temas y una serie de sentencias que hoy día están en una base de datos y que, por tanto, es absolutamente ridículo el tener esa memoria, salvo que ahora después los que somos mayores, a veces contando artículos de memoria, que quedamos como muy bien socialmente, porque son muy divertidos y chocan a las nuevas generaciones, ¿no? Pero fuera de eso es verdaderamente preocupante que se siga con este sistema de selección memorística. Ya lo decíamos. Aquí se intentó, la propuesta venía desde Barcelona, la llamada justicia de proximidad. O ahora también podríamos intentar un nuevo camino a través del Plan Bolonia y la instauración de un sistema que, bueno, vistos todos los que tenemos a nuestro alrededor, el alemán nos solucionaría también el problema sin necesidad de acudir a otros. Se trata de una carrera de Derecho con 3 cursos, 2 cursos súper especializados y duros que terminan con un examen de Estado, y a partir de ahí se habilita a la persona para ser juez, notario, embajador, funcionario, etcétera. Y después de varios años en prácticas obtiene una cualificación que le permite ya hacerse cargo de un juzgado y empezar su carrera judicial. Una cosa parecida sucede en Inglaterra. En Inglaterra todos los jueces son abogados que tienen como mínimo 10 años de ejercicio y que han acreditado una solvencia profesional que nadie discute. Este es el material que ofrecimos para una transición a la justicia democrática o un poder judicial democrático. Hay que reconocer que algunos de los materiales se utilizaron, pero hay que reconocer que, por ejemplo, muchos han fracasado. El Consejo del Poder Judicial es uno de los mayores fracasos que se pueden hoy día contemplar en el sistema organizativo. Las razones, la clarísima politización de sus miembros, que con el argumento falaz de que quién mejor que los que ostentan la soberanía popular, es decir, los diputados,
para elegir a los jueces, en vez de los jueces, que somos bastante corporativos, pues con ese argumento se ha conseguido introducir la política en el Consejo del Poder Judicial. Y cuando la política entra en las sedes de los palacios de justicia, la justicia sale corriendo por la ventana. Teníamos y heredamos en ese momento una magistratura sociológicamente franquista y alguna, como he dicho, entusiásticamente franquista. Quizás sea eso lo que explique, y hay que reconocer que las circunstancias eran las que eran, la creación del Tribunal Constitucional. Ya habíamos tenido una malísima experiencia con el Tribunal de Garantías Constitucionales durante la Segunda República, pero incuestionablemente dentro de lo que sería el órgano supremo, el Tribunal Supremo, estaba la flor innata del franquismo y del falangismo. Por darles una pincelada, yo ingresé en una fecha muy señalada, el 20 de noviembre de 1989, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y había un exdivisionario azul y una persona que había sido director general de prensa y propaganda con Franco. Ya con eso creo que tienen una visión clara de por qué hubo que crear el Tribunal Constitucional, formado fundamentalmente en su primera época y feliz época por catedráticos y no por gente de la judicatura. Es cierto que las cosas no son iguales ahora, pero también es cierto que la politización está haciendo verdaderos estragos en la Administración de Justicia. Lo estamos viendo en estos momentos ante situaciones que son de una gravedad para la democracia, que yo siempre digo, hubo un momento en este país en que se decía que el terrorismo era el principal peligro para la democracia. Bien, yo sostengo, y además la historia me da la razón, que nunca una banda terrorista ha derrotado a una democracia. Ni en Italia las Brigadas Rosas, ni en Alemania la Baader-Meinhof, ni en Irlanda el IRA, y así podíamos ir repasando todas las bandas terroristas que ustedes quieran. Ahora bien, ha habido democracias que se han pervertido y han perdido todo su contenido por la corrupción. La corrupción es el cáncer, el verdadero cáncer de la democracia. Y, de momento, como la corrupción se realiza a través de hechos delictivos, los encargados de perseguir los hechos delictivos somos los jueces. Y si los jueces estamos realmente politizados, o juegan factores políticos en el enfrentamiento del fenómeno de la corrupción, realmente estamos contribuyendo a la paulatina degradación de la democracia, a eso que llaman la desafección y, yo diría más bien, empleando una palabra muy de uso popular, al pasotismo político, que da lugar a que efectivamente se haya demostrado que hay otros poderes que no solamente están dispuestos a sustituir al poder democrático, sino que lo hacen con todo desparpajo. Son los poderes económicos que han dicho que hasta ahora os necesitábamos, pero desde ahora os vamos a demostrar que ni siquiera os necesitamos a vosotros, porque sois unas democracias débiles, unas democracias con grandes infiltraciones de corrupción y, por tanto, no sois solventes. Y nosotros sabemos lo que podemos hacer, lo queremos hacer y vamos a prescindir de vosotros. Las salidas, modelos hay por ahí, muy cercanos. Hoy venía leyendo que parece que el señor Berlusconi pierde fuerza en Italia, pero bueno, en fin, ya veremos, pero Berlusconis hay muchos que han cometido, como Berlusconi, la imprudencia de ponerse en primera fila política, y hay otros más berlusconianos que Berlusconi que gobiernan desde la sombra. Este es el tema que el Poder Judicial tiene que afrontar y tiene que ser un Poder Judicial con unos cambios y con unos giros que también, igual que la Constitución e igual que la transición,
tenemos que empezar a construir. Muchas gracias.